Adri, podés empezar a compartir. Bueno, como recién decían, en este primer conversatorio la mirada va a estar puesta en el abordaje de las relaciones espaciales en la educación inicial, y el próximo, que va a ser en septiembre, vamos a poner la mirada más en lo que tiene que ver con el abordaje de las formas geométricas. Ambos conversatorios tienen que ver con todo el trabajo del bloque espacio con los niños de educación inicial. Pasá a la otra. Ay. Bien, bueno, muy brevemente vamos a recordar, porque muchos y muchas de ustedes compartieron el trabajo el año pasado, el enfoque de enseñanza que se centra en la resolución de problemas, la idea del problema como un obstáculo cognitivo que el sujeto tiene que superar para poder aprender desde sus saberes previos. En ese sentido, el enfoque que abordamos es el enfoque de la resolución de problemas con esta mirada, reconociendo que aprender matemática no es repetir, no es memorizar, sino resolver problemas. Y pararnos en este enfoque implica una serie de decisiones didácticas que vamos a nombrar así muy rápidamente. Pensar, por un lado, la relación entre el planteo de problemas y el juego, dado que todo este proyecto tiene que ver con justamente matemática en juego 1, matemática en juego 2. Además, la relación entre el problema matemático que queremos plantear y la consigna que vamos a enunciar, formular, para que los niños comprendan la situación que tienen que resolver sin dar nosotros la solución. Cuando decimos usar una consigna problematizadora, decimos plantear el qué sin plantear el cómo. El cómo lo tiene que resolver el niño. Además, otra de las decisiones didácticas tiene que ver con la organización grupal, y en este enfoque de enseñanza le damos preponderancia al trabajo en pequeños grupos, porque maximiza la participación, minimiza la espera, le permite al niño una conexión directa con el conocimiento. Más allá de que también hay momentos de trabajo en grupo total o de trabajo individual, prepondera el trabajo en pequeños grupos. Otra de las cuestiones a tener en cuenta: cómo organizamos los distintos momentos de la actividad matemática. Seguramente un primer momento de presentación a grupo total, pero fundamentalmente y el mayor tiempo dedicado a la resolución de la situación en pequeños grupos, para luego una síntesis, una puesta en común en grupo total nuevamente. Por otro lado, otra de las decisiones didácticas tiene que ver con el armado y la implementación de secuencias didácticas. ¿Por qué? Consideramos que no se aprende matemática con una única actividad, sino que necesitamos retomar las actividades, repetirlas, pero también variarlas en la medida en que los niños se vayan apropiando de los contenidos. De esa manera vamos construyendo la secuencia didáctica, incluyendo variables didácticas, modificaciones que generan nuevos problemas para los niños. Hoy vamos a ver algunos ejemplos. Y por último, otra de las decisiones en esta apretada síntesis tiene que ver con el tipo de actividad a incluir. Sabemos que el trabajo de la matemática lo podemos abordar en las situaciones cotidianas, lo podemos vincular a los proyectos y las unidades didácticas que estemos desarrollando, pero fundamentalmente trabajaremos con actividades específicas para la enseñanza de la matemática, organizadas en secuencias didácticas. Bueno, con esta síntesis vamos a pensar cómo trabajar las relaciones espaciales desde este enfoque de enseñanza. Bueno, antes de comenzar con las relaciones espaciales, vamos a ubicarnos en el área de matemáticas. Ustedes saben que el área de matemáticas consta de 3 ejes o bloques, que son número,
espacio y medida. Nosotros en estos dos encuentros vamos a focalizar en el espacio. Ahora bien, estos tres bloques están íntimamente relacionados. Miren las flechas de ida y vuelta. Ustedes el año pasado, los que participaron del primer conversatorio, pudieron ver cómo con Edith desarrollamos una actividad, el cazador de latas, que nos permitió pasar del eje número al eje espacio y al eje medida. En este momento, en estos conservatorios, las actividades que vamos a presentar se encuadran en el enfoque de la resolución de problemas, pero solo abarcan al eje espacio, ya sea desde las relaciones espaciales en este encuentro y en el próximo, que será en septiembre, desde las formas geométricas. Pero eso no significa que no se puedan interrelacionar los distintos ejes. Eso quedará para otro momento. Seguimos. Entonces, vamos a poner la mirada en el espacio, que tiene cierta particularidad, en todo caso, si lo comparamos con el número. Fíjense que el contenido, el número como contenido de enseñanza es un contenido exclusivo de la matemática. En cualquier diseño curricular aparece el número en el área de matemática. Pero ¿qué pasa con el espacio? ¿Solamente es abordado desde la matemática? No. Vamos a ver cuánto se ocupan del abordaje del espacio. Fíjense, seguro ustedes ya están pensando en esto. La expresión corporal trabaja el espacio total, el espacio parcial, la educación física trabaja la relación del cuerpo con determinados espacios, en las artes visuales, el espacio bidimensional, el espacio tridimensional, las ciencias sociales, el tiempo, el espacio y el tiempo histórico, qué pasó en este espacio en otro momento. Las ciencias naturales también abordan la organización del espacio desde su propia mirada. Es decir, este contenido es abordado, cada una de estas disciplinas tiene su propia perspectiva en cuanto al espacio, y también la matemática. Vamos a ver de qué se ocupa la matemática y qué nos aporta. En este caso, el eje o la mirada de la matemática sobre el espacio tiene que ver con la representación y con la conceptualización. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno aporta esta particular mirada sobre el espacio, y la matemática lo que va a aportar, lo que le va a interesar, sobre lo cual va a poner la mirada, es en la representación del espacio y la sistematización, la conceptualización del espacio, aportando esa mirada a todas las otras, y todas en su conjunto ayudan al niño a construir su idea y a poder moverse en el espacio, conocerlo, organizarlo, sistematizarlo, articulando estas múltiples miradas. Seguimos. Ahora vamos a continuar reflexionando un poco acerca del espacio. Vamos a ver los tamaños del espacio. Tenemos un espacio llamado el microespacio. Este es el espacio del objeto. La persona se sitúa fuera de él. Por ejemplo, cuando manipulamos un objeto, un coche, un juguete, un muñeco de peluche, esa persona está fuera de ese objeto. Ahí tenemos la imagen de una nena que está pintando. Adri, cliclea. No sé por qué no aparece la imagen. No aparece, bueno, no importa. Igual está. Tenemos una imagen de una nena que está pintando su casa. Esa nena
está pintando una casa de madera, la casa es el objeto y ella está fuera de ese objeto. Luego tenemos el mesoespacio. El mesoespacio contiene tanto al objeto como al sujeto. Hay objetos fijos que funcionan como puntos de referencia. La ventana, la puerta, el pizarrón, la pared, etc. Esos puntos fijos que sirven para localizarnos, para desplazarnos, para indicar si vamos hacia la derecha o hacia la izquierda. Al niño del nivel, si bien reconoce cuál es su mano derecha, cuál es su mano izquierda, de ahí a darse cuenta cuál es el espacio que tiene a la derecha y cuál a la izquierda, es mucho más complejo. Por eso hablamos de la puerta, de la ventana, y que tienen que ser siempre puntos fijos, no móviles de referencia. Y luego tenemos el otro espacio que es el macroespacio. El macroespacio es el espacio urbano, ya sea rural, marítimo, son grandes dimensiones. La República Argentina es un macroespacio. El sujeto, nosotros sujetos adultos, nos podemos imaginar la República Argentina porque nos representamos su mapa. Pero este macroespacio en los niños del nivel es complicado. Por lo tanto, el microespacio y el mesoespacio son los espacios más adecuados para trabajar con los niños del nivel. Bueno, seguimos y vamos a hacer una comparación entre los conocimientos espaciales y geométricos. Seguí, Adri. Edith, voy a cambiar de Power porque estoy teniendo problemas con las imágenes. Sí, un ratito voy a dejar. ¿Por qué no Sí, salen? Porque acá sí. había previsto imágenes. Voy a hacer ese cambio un ratito. Sí. Bueno, tengamos un poquitito de paciencia, chicas. La tecnología a veces, la tecnología es muy buena, pero trae aparejada. Puede traer sus dificultades. ¿No? De todas maneras, a ver, seguimos un poquito. Nosotros venimos hablando y dijimos, bueno, en ahí están los dibujos. Ahí están las imágenes. Bueno, yo 2 minutos Dale. nada más. ¿Ven la nena que está pintando la casa? Bueno, eso implica el microespacio. La nena está fuera del espacio del objeto que es la casa. El mesoespacio, el espacio, el sujeto y el objeto están conjuntos. Los niños están haciendo una recorrida, por ejemplo, por el jardín. Y el macroespacio son espacios grandes. Ahí tenemos la República Argentina. Bueno, nada más que para dar una explicación de las imágenes. Seguimos. Me parece que quedó más claro entonces ahora con las imágenes. Bueno, avanzamos. Vamos a hacer una comparación entre los conocimientos espaciales y los conocimientos geométricos. Nosotros recién dijimos, en este encuentro vamos a centrarnos más en las relaciones espaciales y en el próximo en las formas geométricas. Pero yo también dije, todos ellos forman parte del bloque espacio. Entonces, vamos a diferenciarlos y relacionarlos. Por un lado, los conocimientos espaciales se construyen de manera espontánea. El sujeto desde que nace empieza a vivir esas relaciones. La mamá le dice, la pelota se fue debajo del sillón, o la muñeca está arriba de la mesa. Esto es algo espontáneo que el chico va escuchando y va cumpliendo, forma parte de su vida cotidiana. En cambio, los conocimientos geométricos requieren de una enseñanza sistemática.
Si tratamos de recordar dónde aprendimos la diferencia entre el triángulo isósceles, equilátero, escaleno, no fue en la vida cotidiana, fue en la escuela. O sea, hubo una sistematización, una organización para este conocimiento disciplinar. Otra diferencia, los conocimientos espaciales tienen que ver con acciones y representaciones en la vida cotidiana, en lo concreto. Nosotros actuamos sobre se me cae algo, se me va debajo de la mesa, sé cómo tengo que hacer, lo resuelvo concretamente a través de una acción o quizás a través de una comunicación. Por favor, ¿me alcanzás el libro que está arriba de la mesa? Esto tiene que ver con los conocimientos espaciales. Mientras que los conocimientos geométricos tienen más que ver con la representación matemática, con ciertas normas que permiten representar el espacio. De esa misma manera, los conocimientos espaciales utilizan un vocabulario cotidiano y una resolución empírica. Yo le digo, ¿me alcanzás el libro que está arriba de la mesa? ¿Es este? No, uno que está un poquito más allá, un poquito más acá, y más o menos nos entendemos. El vocabulario es cotidiano, mientras que los conocimientos geométricos utilizan un vocabulario específico que tiene que ver con la disciplina matemática, que está organizado, que está sistematizado, y la resolución es geométrica y no empírica, porque obedece a ciertas reglas, a ciertas propiedades, a ciertas relaciones propias de la geometría. Hoy entonces vamos a poner la mirada en los conocimientos espaciales. Bueno, pero antes de irnos al espacio, vamos a pensar un poquitito acerca de qué significó la enseñanza del espacio, antes y ahora. Fíjense que tenemos una diapo que hace un cuadro entre lo que es la matemática tradicional, que sería con la que estudiamos nosotros, y la matemática del enfoque de la resolución de problemas, que en este enfoque es en el que nos tenemos que centrar como docentes. Para la matemática tradicional hacíamos ejercicios. Por lo tanto, las consignas no eran problematizadoras. ¿Se acuerdan que se aprendía algo? Por ejemplo, la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180 grados. Y entonces, después hacíamos muchos problemas que lo que permitían era ejercitar eso que estábamos aprendiendo. En cambio, en la resolución de problemas, el mismo ejemplo no sería ese. Sería darles a los chicos triángulos y preguntarles cómo les parece que podemos averiguar cuánto es la suma de los ángulos interiores. No estoy hablando en niños del nivel, estoy hablando en una escuela primaria. Los chicos seguramente lo que van a hacer es superponer, calcar, cortar y llegar de alguna forma a que si juntamos los tres ángulos llego a 180 grados. O sea, planteamos un problema para llegar a una conceptualización. En la enseñanza tradicional, por lo general las actividades eran individuales o en grupo total. En el enfoque de la resolución de problemas, tal como dijo Andy, son actividades en pequeños grupos. Cuando nosotros íbamos a la escuela, nuestros docentes nos daban actividades sueltas. Hoy les gustaba este problema, con esta contextualización lo hacían, mañana otro. Nosotros hoy hablamos de secuencias didácticas. Es más,
las actividades que vamos a proponer a continuación y que vamos a analizar conforman secuencias didácticas. Antes las relaciones eran dicotómicas, cerca, lejos, arriba, abajo, delante, atrás. Ahora no son dicotómicas, son complejas, del lado de la ventana, del lado de la puerta, arriba en el medio, arriba del lado de la pared. Es decir, el arriba no es relativo, puede estar del lado de la ventana, del lado de la puerta o en el medio. Antes, cuando trabajábamos las formas geométricas, poníamos el acento en los nombres, es decir, los nombres de los cuerpos, prisma, paralelepípedo, pirámide, etcétera, los nombres de las figuras, cuadrado, pentágono, círculo, y observábamos cada forma por separado. Hoy en día vamos a poner el acento no en los nombres, sino en las características. Y vamos a tratar de poder, si tenemos un cuadrado y un triángulo, compararlo, darnos cuenta que uno tiene 3 vértices, el otro 4, uno tiene 4 lados, el otro 3. Es decir, vamos a partir de la comparación, de la observación y de la exploración, descubriendo las características y propiedades, ya sea de los cuerpos como de las figuras geométricas. Bueno, continuamos. Bueno, y ya vamos adentrándonos en los contenidos espaciales. Y para esto vamos a pensar cómo el sujeto va construyendo su conocimiento del espacio. Todos nosotros vamos construyendo una representación mental del espacio que nos rodea, del espacio en el que nos movemos, y a esto se lo llama mapa cognitivo, esta representación mental del espacio. Seguramente si nos mudamos a una nueva ciudad o vamos de vacaciones a un lugar que no conocemos, al principio no tenemos una representación mental, sino que la vamos construyendo en la medida que nos vamos moviendo por ese nuevo lugar. ¿Cómo se forman esos mapas cognitivos? Tienen algunos componentes. El primer elemento que se destaca son determinados mojones. Los mojones son hitos, aspectos del espacio que se destacan por algún motivo. En la ciudad, en una de esas, voy caminando y sé que cuando llego a la iglesia tengo que doblar, o cuando llego a la barrera tengo que ir para el otro lado. Hay ciertos elementos que llaman la atención, se destacan y me permiten orientarme. Por otro lado, vamos construyendo rutas mentales que nos permiten ir de un lugar al otro, ir uniendo los mojones. Yo sé que para ir al centro tengo que ir para este lado, paso por tal y tal lugar, para ir a otro barrio me conviene hacer este otro camino. La ruta nos permite unir ciertos mojones como una especie de rutina que nos vamos armando para poder movernos en nuestro espacio. Pero también, en la medida en que conocemos más el espacio, logramos los adultos armar una configuración, todo un entrecruzamiento de rutas que nos permiten movernos de un lugar al otro, que se articulan de tal manera que si voy al centro y tengo que ir a otro barrio, no necesito pasar por mi casa, sino que mentalmente puedo buscar una ruta que me lleve a ese otro barrio de la ciudad. Bueno, así vamos construyendo los mapas cognitivos que nos permiten orientarnos y movernos en el espacio. Ahora vamos. ¿Qué pasa? Una cosita más, con los niños, un minutito para atrás. Los mapas cognitivos de los niños incluyen mojones y rutas, pero no configuraciones, no logran una articulación total de las rutas, empiezan a construir algunas rutas. Ahí seguimos. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Miren esto.
Acá, ¿qué tenemos? Varios mojones. La casa de Rodrigo, el kiosco, una estación de servicio y el jardín. En realidad, lo que hace este niño para hacer su mapa cognitivo es poner determinados mojones y va mostrando esos mojones que sería lo que él ve en el camino que recorre hasta el jardín. Pero veamos la siguiente, Adri, la otra. Acá tenemos un mapa cognitivo con una ruta. Acá tenemos la casa en una punta y el jardín. Pero al mismo tiempo tenemos los mojones por los cuales van pasando. El kiosco, la plaza, la estación de servicio, una casa y el jardín. Fíjense que el niño pudo hacer una ruta, pudo conectar la casa de él con el jardín y dibujar aquellos mojones que consideró importantes. Ambos son ejemplos de mapas cognitivos. Indudablemente, no todos los niños llegan al mismo desarrollo de mapas cognitivos en el mismo momento. No importa que estén todos en sala de 4, todos en sala de 5. Sus mapas cognitivos denotan distintos niveles de construcción. Bueno, seguimos. ¿Cómo vamos a trabajar, cómo vamos a abordar los problemas espaciales? Vamos a ir planteando distintas acciones problematizadoras que nos permiten generar propuestas didácticas. Una de esas acciones es la posibilidad de observar, plantear alguna situación que implique observar, que implique mirar los detalles de una determinada escena como un primer problema espacial, poder observar y poder tomar en cuenta los distintos aspectos de una determinada escena. Esa sería una de las acciones problematizadoras, pero tenemos más. Tenemos la posibilidad de copiar. En este caso, implica reproducir, por ejemplo, esa misma escena que vimos, que puede ser que la reproduzca con el modelo presente, es decir, observo una escena y le planteo a los niños que la reproduzcan con su material mirándola, pero también podría ser una reproducción, una copia, en ausencia del modelo. Muestro un determinado modelo, lo tapo y después los niños lo tienen que reproducir. Fíjense que todas estas son acciones que planteamos para generar problemas. Dijimos, observar, copiar. Otra posibilidad es pedirle a los niños que tengan que comunicar una situación espacial. Comunicar implica emitir. Algún niño emite un mensaje verbal diciendo, imaginemos en esa imagen que se ve ahí la granja, entonces el niño dice, está la vaca y la oveja están adentro del corral y el granjero está fuera del corral. Esa sería una situación de comunicación donde uno emite un mensaje verbal y otro niño, otro grupo, tiene que decodificar ese mensaje verbal recibido para reproducir una situación espacial. Y también tenemos otra acción problematizadora que implica representar, es decir, emitir y decodificar un mensaje gráfico. En ese caso le pedimos, por ejemplo, que dibuje una situación espacial que está mirando y se la transmite a otro, quien va a tener que decodificar ese mensaje gráfico recibido. Con estas acciones vamos a trabajar determinadas secuencias didácticas que incluyen estas acciones.
Bueno, y ahora vamos a ver con qué actividades podemos comenzar a trabajar las relaciones espaciales con los niños del día. Nosotros vamos a ver algo que se llama las construcciones 1. Las construcciones 1 va a tener como finalidad realizar una escena, un grupo igual a la del otro. Hay distintos materiales. Son, en este caso, nosotros elegimos siluetas de objetos. Nene, casa, árbol, nube, pelota. En realidad, aquellas siluetas de objetos que les sean significativos a los niños. Una hoja blanca grande para que el niño sepa que ese es el espacio que tiene que usar para hacer su construcción. Y separadores para que un grupo no vea lo que hace el otro. Entonces, nosotros decimos que se forman grupos de 4 integrantes. Pero a su vez, esos 4 integrantes se subdividen en 2 grupos. Y piensen esto, se ubican con un mismo frente para que el lado de la ventana, el lado de la puerta sea el mismo para ambos. Ellos no pueden estar enfrentados porque no podrían trabajar los problemas que implica la derecha de uno y la izquierda de otro. Entonces, ambos con el mismo frente, con un separador en el medio. Les entregamos a cada grupo los mismos materiales. Y la consigna dice, el grupo A arma una escena sobre la hoja con sus figuras, ya sea con el árbol, el sol, la nube. Cliclea, Adri, así aparecen las figuras. No. Ahí. Aparece el sol, el árbol, todo. Las mismas figuras tiene un grupo que el otro. Y entonces el grupo A con esas figuras arma su escena, el grupo B no la ve porque hay un separador. Luego el grupo B se levanta, observa esa escena durante un lapso de tiempo. Este tiempo puede ser 1 minuto, 2 minutos, poner un reloj de arena, etcétera, y se va a su lugar a armar una escena igual a la que vio con sus figuras. Una vez que ambos grupos tienen la escena, corremos el separador y las analizamos. Verificamos los logros y los no logros. Es decir, vemos dónde hay coincidencia de objeto y ubicación y dónde no hay coincidencia. Y luego se invierten los roles. ¿Por qué? Para que el grupo que observó arme y el grupo que armó ahora observe. Esto, en líneas generales, es la dinámica de toda la secuencia que vamos a presentar de construcción, que va a tener cambios, variables didácticas, pero que van a estar fundamentalmente en las acciones que explicó hace un ratito. Pero la dinámica de la actividad es esta para todas. Pasamos a la otra. Bueno, vamos a analizar esta actividad a partir de este cuadro. Vamos a ir
planteando, analizando juntos qué implica esta actividad. Pensemos así. Por un lado, hemos dicho que estamos en el enfoque de la resolución de problemas. Nosotros planteamos esta actividad porque pensamos que esto implica un problema, un desafío, un obstáculo para el niño. ¿Cuáles van a ser esos problemas? Por un lado, el niño va a observar, pero va a tener que recordar cómo estaban ubicados los objetos para luego, con su material, reproducirlo y al final, cuando se vuelve a comparar o se corre ese separador, tienen que hacer esa comparación, que es el momento más rico y más importante de la actividad, donde observamos y vemos qué pasó, ¿quedó igual o no quedó igual? ¿Qué pasó? ¿Dónde tenía que estar ¿Para dónde estaba mirando? ¿Estaba más cerca? ¿Estaba más lejos? Y ahí vamos poniendo en juego los conocimientos espaciales. ¿A qué queremos apuntar? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos que el chico logre? ¿Cuáles son sus aprendizajes? Esto tiene que ver con las relaciones espaciales, la ubicación de los objetos en el espacio y la posibilidad de usar puntos de referencia para ubicarse. El árbol estaba más cerca o para el lado de la ventana, en cambio la casita estaba para el lado de la puerta. El chico va utilizando puntos de referencia que le permiten ubicarse. En cuanto a las acciones problematizadoras, en esta actividad, recuerdan que dijimos observar, copiar, comunicar, representar. En este caso, las acciones son observar y reproducir o copiar. Esto es lo que va a tener que hacer. Primero observar y luego reproducir. En relación con los materiales, Adriana mencionó algunas cosas. La hoja, le damos una hoja porque le permite delimitar el espacio. Es importante tener presente la cantidad de objetos, no le vamos a dar 20 objetos, pero 5 o 6 objetos puede ser razonable. Y muy importante, el separador y, como dijo Adriana, que los dos grupos estén con el mismo frente para evitar los problemas de la lateralidad. Bueno, seguimos con otra variable. Con la otra variable. Vamos a las construcciones 2. Las construcciones. Un segundito, por favor. Sí, cómo no. Estamos leyendo los chats que vamos a tener el espacio hacia el final del conversatorio, pero le queremos recordar a nuestras colegas, porque el bloque espacio, tenemos mucho trabajo en las aulas y en los jardines de infantes con respecto al bloque número. En el bloque espacio nosotros notamos que todo el conversatorio en torno a nuevos conceptos, nuevos conocimientos que se están tratando de abordar, a nuevas secuencias para animarlas a nuestras colegas a escribir preguntas, dudas que tengan. A lo mejor no las podemos responder a todas hacia el final del conversatorio, pero sí lo podemos retomar luego en el chat del aula virtual, ¿sí? Por eso interrumpí un segundito. Bien. Gracias. Bueno, seguimos. Seguimos. Las construcciones 2. ¿Se acuerdan que dijimos hace un ratito que la dinámica de esta secuencia llamada las construcciones es siempre la misma? Lo que iban a cambiar eran las acciones. El cambio de las acciones es lo que va a producir que haya variables didácticas. Acá, fíjense, el grupo A arma una escena sobre la hoja con figuras, sin que el grupo B la vea. El separador, los dos grupos con el mismo frente. Pero el grupo A le dicta al grupo B su escena. Es decir, le dice, agarrá el sol y colocalo arriba del lado de la ventana. Es decir, le da un mensaje verbal. En ese mensaje tiene que indicar cuál es el objeto que toma y dónde lo coloca. Por lo tanto, si bien la dinámica es la misma, los problemas cambian y ahí se produce una variable didáctica. ¿Por qué cambian los problemas? Fíjense, un grupo
debe emitir mensajes verbales. Agarrá el árbol, colócalo del lado de la ventana. Y el otro grupo, en este caso el debe decodificar esos mensajes. Es decir, darse cuenta que el objeto que debe tomar es el árbol y dónde lo coloca. Así arman las escenas y luego las escenas se comparan para ver los aciertos y los no aciertos. Acá lo importante es reflexionar acerca de cómo fue el mensaje, qué me dijeron, qué tendría que haber dicho para lograr la misma ubicación. Los contenidos son los mismos que nombró Edith: ubicación de objetos en el espacio y localización de puntos de referencia. Como la acción cambia, dictar, emitir y decodificar mensajes, ahí se produce una variable didáctica. Seguimos. Bueno, una nueva variable didáctica en esta otra propuesta que llamamos las construcciones 3. Como Adriana dijo, la dinámica es la misma. Vamos a ver en este caso cuál es la consigna. El grupo A arma unas escenas sobre la hoja con su figura sin que el grupo B la vea. Siempre es así. Pero ahora el grupo A va a tener que dibujar en una hoja su escena y pasarle al grupo B ese dibujo a modo de mensaje para que el grupo B, mirando el mensaje, logre armar su construcción. Luego se corre el separador. Fíjense acá, cambian también los problemas. En este caso, el problema va a ser emitir un mensaje gráfico referido a la ubicación de los objetos en el espacio. Van a tener que graficar los objetos y su ubicación. Eso es el grupo A. El grupo B va a tener que decodificar ese mensaje gráfico y lograr reproducir la escena de acuerdo a ese mensaje para luego comparar las escenas y poder observar si quedaron iguales, si no, qué pasó, qué pasó en el dibujo. Yo no entendí que esto era tal cosa, yo creí que estaba más para acá o más para allá. Seguimos con los mismos aprendizajes, seguimos en esta secuencia con los mismos aprendizajes, pero lo que cambia es la acción. En este caso, la acción problematizadora es representar, es decir, emitir y decodificar mensajes gráficos. Seguimos. Bueno, y seguimos. Vamos a las intervenciones docentes. A ver, las intervenciones docentes, nosotras las pusimos ahora, pero sirven tanto para construcciones 1 como para construcciones 2 como para construcciones 3. ¿Qué tienen que ver las intervenciones docentes? Las intervenciones docentes se relacionan específicamente con las preguntas problematizadoras que en el momento en que se confronten las dos escenas, el docente puede intervenir para hacer reflexionar a los niños. Nosotros acá pusimos algunas. ¿Todos los objetos están ubicados igual? No nos importa el sí o no, nos importa por qué, para que ellos se den cuenta. Sí, mira, la nube acá está arriba en el medio y allá está arriba en el medio. ¿Qué podemos hacer para que la casa quede igual en ambas construcciones? Acá, si en un caso la casa estaba del lado de la ventana y en el otro caso en el medio, tendríamos que ver cómo tendría que ser el mensaje. Y entre todos vamos pensando el mensaje. Otra pregunta,
¿Cómo hicieron para recordar dónde estaba el árbol? Supongamos el grupo que observó y tuvo que armar una escena idéntica. ¿Qué le dijeron al otro grupo para que ubiquen la casa? En este caso sería el grupo que dictó para que armen la escena. ¿Qué tendrían que haber dicho para que la casa quede en el mismo lugar? En este caso, supongamos que dos objetos, en este caso la casa, están en distinto lugar. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando dibujamos una construcción? Es importante que el dibujo que el chico haga represente lo más fiel posible a la escena que produjo su compañero. De ahí en más, estas serían algunas preguntas. Seguramente a ustedes se les ocurrirán muchas otras. Pasamos a la siguiente. Sintetizando entonces, fíjense que trabajamos una misma dinámica, que es esta secuencia de las construcciones, y lo que fuimos variando son las acciones problematizadoras. En las construcciones 1, el chico, la acción era fundamentalmente observar y reproducir. En las construcciones 2 era dictar, emitir un mensaje verbal para que el otro lo decodifique y reproduzca la escena. Y en las construcciones 3, la acción era representar gráficamente la escena para que el otro decodifique el mensaje gráfico. Es por esto que consideramos que se trata de una secuencia didáctica porque trabajamos una misma dinámica con el mismo material, pero vamos generando variables didácticas al modificar la acción problematizadora. Seguimos. Bueno, seguimos y vamos a otra secuencia que va a ser una secuencia relacionada con los circuitos. A ver, cliquea de vuelta para que salgan las imágenes, Adri. Ahí está. Vamos ahora a armar una secuencia que tenga que ver con los circuitos. Ustedes saben que los circuitos es algo que usan mucho los profesores de educación física. Nosotros vamos a trabajarlos desde el punto de vista matemático. Acá decimos que esta actividad se llama dibujando circuitos. La finalidad es representar el circuito recorrido. Los materiales es un circuito que hay en el patio. Por lo general, nosotros acá ponemos colchonetas, aros, conos, bastones, sogas. No sé, con los elementos que estén acostumbrados en Santa Fe a armar los circuitos. Y hojas y lápiz. Entonces, fíjense, el docente prepara el circuito. Los niños lo recorren varias veces. ¿Por qué lo vamos a recorrer varias veces? Para que cada vez vayan conociendo más el circuito y vayan teniendo más estrategias en ese recorrido. Una vez que hicieron eso, lo que les piden es que dibujen el circuito para contarles a las familias cómo jugamos hoy. Es decir, les estamos pidiendo una representación. Y luego hacemos una puesta en común para ver la diferencia o similitud que hay entre el circuito dibujado y el realizado por el docente. Entonces, fíjense, ¿cuál es el problema para el chico? Graficar el circuito. Si el problema es graficar, dibujar el circuito, su acción problematizadora es representar. ¿Y qué contenido estoy trabajando?
el paso de lo tridimensional a lo bidimensional. Es decir, los chicos vieron el circuito, lo recorrieron, todo eso es tridimensional y esa vivencia tridimensional ahora la tienen que llevar a una hoja, es decir, a un espacio bidimensional. Pasamos ahí. Bueno, sigue la secuencia. Planteamos una nueva actividad que llamamos armando circuitos. En este caso, la finalidad, como su nombre lo indica, es armar un circuito de acuerdo a un plano. Los materiales son el plano de un circuito realizado por el docente y las colchonetas, los aros, los bastones, los materiales de educación física. ¿En qué consiste la actividad? El docente le va a mostrar un plano del circuito y les pide a los niños que lo interpreten. Adri, hace un clic más, así aparece. Ahí pusimos un ejemplo de un posible plano. Imaginemos que el docente diseña este plano, se los muestra a los chicos y les dice, imaginemos que la actividad anterior la hicieron varias veces, bueno, acá le plantea que tienen que armar un circuito como el plano. Ahí tienen los materiales de educación física y ellos van a tener que interpretar este plano y armar el circuito y luego juegan, recorren el circuito como es habitual. Vamos a ver cómo analizamos esta actividad. Bueno, a ver, pasa a la otra, Adri. Este era el circuito, ahí está. Este era el circuito que, bueno, nosotros pusimos como algo que los chicos tenían, que le había dado el docente. ¿Cuál es el problema? Interpretar el plano. Ese circuito es un plano y los chicos tienen que interpretar dónde hay colchonetas, dónde hay bastones, dónde hay aros, etc. Y una vez que lo interpretaron, tienen que armar un circuito como el del plano. Es decir, ver el orden del circuito, cuántos aros pusimos, después que pusimos una colchoneta. Es decir, ellos tienen que poder hacer lo mismo en el espacio tridimensional. Por eso, acá es al revés que en la actividad anterior. Vamos del espacio bidimensional, que es ese plano que presenta el docente, al tridimensional, que es el circuito armado en el patio, en la sala, en el Zoom. Y el otro aprendizaje es la interpretación de mensaje gráfico. La acción sigue siendo representar, porque si bien no lo hacen en una hoja, representan en el espacio tridimensional que se les asigna. Bueno, y continúa la secuencia y ahora planteamos una actividad que llamamos Te regalo un circuito. La finalidad de la actividad va a ser representar un circuito por medio de figuras geométricas. Los materiales son hojas blancas, pegamento, las figuras geométricas y siempre las colchonetas, los aros, el material de educación física. Se forman pequeños grupos, se les entrega estos materiales y el docente les plantea esta consigna. En la hoja armen con estas figuras, con las figuras geométricas, un circuito, lo arman, lo pegan y se lo van a regalar a otro grupo y el otro grupo con los materiales de educación física va a tener que armar el circuito y luego recorrerlo. Al finalizar se compara lo realizado y se analiza el mensaje. Imaginemos que el de abajo, el que está recuadrado en color rojo, es el circuito que un grupo armó, se lo manda a otro grupo y va a tener que construir el circuito de acuerdo a este mensaje recibido. Vamos a ver qué trabajan. ¿Qué trabajan? Vamos a la otra, Adri. Entonces, acá vemos que el problema que es elaborar
un mensaje gráfico usando figuras geométricas. Es decir, ya le damos las figuras y los chicos arman ese circuito. Eso para un grupo. Pero el otro grupo, ¿qué tiene que hacer? Interpretar ese mensaje gráfico recibido y armar el circuito en el espacio tridimensional. Fíjense en que los problemas son distintos para un grupo y para el otro. Por eso nosotros ponemos el énfasis en el intercambio de roles, para que todos los chicos puedan resolver uno y otro tipo de problemas. El aprendizaje sigue siendo el mismo. El pasaje, en este caso, de lo bidimensional, circuito que armo en la hoja, a lo tridimensional, circuito que arman en un espacio asignado. Producción e interpretación de mensaje gráfico. Ese circuito que les damos hay que interpretar. Y a su vez, reconocimiento de figuras geométricas. Igual sobre figuras geométricas, el próximo encuentro vamos a centrar nuestra mirada. Y la acción sigue siendo la misma, la acción de representar. Bueno, en síntesis, entonces, la secuencia que planteamos tiene como contenido el pasaje de lo tridimensional a lo bidimensional y viceversa, porque depende en qué actividad parto de lo bidimensional y voy a lo tri, o al revés, parto de lo tridimensional y voy a lo bidimensional. Y la acción problematizadora es representar. Recuerden que dijimos en un comienzo que la matemática se ocupaba fundamentalmente de la representación del espacio. Acá tenemos toda una secuencia con eje en la representación, que estaba formada, solamente para recordar, teníamos una primera actividad que era dibujando circuitos. Este circuito que los chicos recorrieron lo dibujan y entonces el problema va a ser la representación gráfica de ese espacio con el modelo presente. Una segunda actividad que llamamos armando circuitos, en la cual los chicos tienen que interpretar el plano que trae la maestra y luego armar el circuito para recorrerlo. Y por último, les damos a ellos la posibilidad de diseñar un circuito usando las formas geométricas y su relación con los elementos de educación física, que ellos lo diseñen para que otro grupo lo interprete. Fíjense que estamos buscando distintas maneras de representar esta actividad que el chico hace concretamente en el espacio físico, que es recorrer el circuito. Bueno, y ahora vamos a ver algunos ejemplos de circuitos realizados en una sala de 5. Fíjense que acá en ambas representaciones, tanto la de Sofía como la de Nicole, hay mesas y ellos representan a los chicos que pasan debajo de la mesa. Los representan acostados, pero no importa, nosotros entendemos que ellos pasaron por debajo de la mesa. Y luego vienen las sillas, vienen otras. Entonces, esta es una posible representación de circuitos en una sala de 5. Pasamos a la otra. Y también en sala de 4, obviamente con un nivel más primitivo de graficación. En este caso, en una sala de 4, los niños representaron gráficamente el circuito con modelo presente. Primero lo recorrieron, el circuito estaba formado había que saltar unos almohadones, pasar caminando haciendo equilibrio arriba de un banco, luego saltar adentro de los aros y luego pasar debajo de una soga que estaba sostenida por 2 sillas. Fíjense que estos 2 niños
de sala de 4, con sus posibilidades, logran mostrar esta secuencia, los distintos elementos, y están ellos mismos. En el primero el niño está haciendo equilibrio en el banco y en el segundo está pasando por debajo de la soga. Bueno, de esta manera terminamos. Quisimos mostrarles justamente una puesta en práctica, o sea que esto que estamos planteando lo hemos probado y los niños lo han experimentado y han resuelto a su forma, con sus posibilidades, la propuesta matemática que les planteamos en distintas oportunidades. A ver, chicas, nuestra idea fue plantearle 2 secuencias. Una con las construcciones, donde fundamentalmente trabajábamos las relaciones espaciales solamente, y la de los circuitos, donde aparte de trabajar las relaciones espaciales, unimos el trabajo con las figuras geométricas. Esto también fue pensado así, darles las figuras, para que los chicos pudieran hacer circuitos más claros, porque es más fácil pegar y disponer espacialmente la figura que representar todo ese círculo. Bueno, escuchamos si hay... Y quizás una cosita más, para agregar. La secuencia de las construcciones tiene que ver dentro de las relaciones espaciales fundamentalmente con la posición de los objetos en el espacio, mientras que la secuencia de los circuitos tiene que ver con el desplazamiento del sujeto en el espacio, que son 2 aspectos relevantes a trabajar dentro de las relaciones espaciales. Exacto. Bueno, si ahora sí, las escuchamos.